Bendito sea Dios. Le voy a invitar, hermano, que abra su Santa Escritura en el libro de Isaías, capítulo 31, para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay poder en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Capítulo 31 del libro de Isaías. Amén, gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén, bendito Dios. Poderoso Dios. Cuando lo tenga me confirma con un amén. Amén. Amén, bendito sea Dios. Por reverencia a la palabra de nuestro Dios, hermano, le voy a suplicar que se ponga en pie. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. A la letra dice: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carro, porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero también Él es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Damos gracias al Señor, hermano, por esta palabra, que pedimos la ayuda de nuestro Dios para poder predicar esta palabra. Bendito sea Dios. Dice la palabra, hermano, que hemos leído: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, no mirando, dice, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Bendito sea Dios, hermano. Sabemos, hermanos, de que cuando hablamos de Egipto, literalmente y simbólicamente, prácticamente representa al mundo. Bendito sea Dios. Y también, hermano, representa esclavitud. Bendito sea Dios, ¿verdad? Sabemos de que el pueblo de Israel dice que cuando hubo aquella escasez en Canaán, bendito sea Dios, los hijos de Jacob descendían a comprar trigo cuando José, ¿verdad?, era el segundo en aquella tierra. Bendito sea Dios. Y regresaban, iban y regresaban, bendito sea Dios, en poco tiempo. Pero cuando se dio a conocer a sus hermanos, vemos por la palabra de Dios que dice que Faraón permitió que mandara a traer a su padre y a su familia, el cual dice de que eran 70 en número. Bendito sea Dios. Y dice de que el Faraón le permitió que viviera en lo mejor de la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Bendito sea Dios. Pero al transcurso del tiempo y al transcurso de los años, así como los hijos de Israel se multiplicaban, aquel hombre, aquel Faraón, también los oprimía. Bendito sea Dios. Y dice de que entre más los oprimía, más se multiplicaban. Bendito sea la palabra de Dios. Como también, hermanos, cuando se emprendió aquella persecución, cuando la iglesia comenzaba en sus inicios, dice que entre más también los mataban, más se multiplicaban. Bendito sea la palabra de Dios, ¿verdad? Pero vemos que aquí nuestro Dios está haciendo un reclamo. Bendito sea Dios. Él dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carro, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes. A través, hermanos, de los tiempos y de la historia, ¿verdad?, vemos que la iglesia muchas veces ha venido adoptando costumbres, ha venido adoptando, hermanos, cosas que muchas veces no están en la palabra de Dios, que al confrontarlas vemos de que no tienen fundamento en la palabra. Bendito sea Dios. Pero muchas veces también las vemos dentro de las congregaciones, ¿verdad? Entonces podríamos aplicar esta palabra, hermano,
a ese tipo de situaciones que se dan dentro de la iglesia del Señor. No solamente, hermanos, aquel que por motivos de trabajo no se congregue, ¿verdad? Porque ya hace meterse en otro, aunque podría caber, pero ya ahí es situación de cada quien. Pero vamos a ver, hermanos, de que no solamente el estar preocupado por el trabajo significa estar esclavizado por Egipto. Bendito sea Dios. Porque usted y yo, hermano, podemos tener una costumbre. Déjeme decirle que muchas veces tenemos costumbres arraigadas, ¿verdad? Un ejemplo le voy a poner bien sencillo. Muchos de nosotros tomamos café y el día que no tomamos café, hasta la cabeza nos duele, ¿verdad? Entonces es una costumbre que, como dice la palabra, que el que se deja vencer por algo o alguien se vuelve esclavo, ¿verdad? Del que lo venció. Se vuelve esclavo del que lo venció. Entonces, prácticamente, si usted y yo tenemos una costumbre, se lo volvió una ley, la cual tenemos que hacerla todos los días. A la hora que estamos acostumbrados, a esa hora hay que hacerla, porque si no, ¿verdad?, no se siente bien el cuerpo. Así también, hermano, muchas veces nosotros escuchamos en el altar, ¿verdad? Escuchamos, y yo no estoy en contra, hermano, yo sé, porque Dios es un Dios poderoso, ¿verdad? Dios es un Dios que dice de que en el palmo de su mano le caben las aguas de la mar. Por tanto, cualquier mala maña que nosotros tengamos y la pongamos en las manos de Dios y nos sometamos a Él, Él la va a quitar, ¿verdad? Pero también, hermanos, dice que engañoso y perverso es el corazón. Por tanto, las cosas y costumbres que yo tengo, que usted me puede ver, yo le puedo decir que Dios me las ha quitado, ¿verdad? Pero las que usted y yo, las que usted no puede ver a mí y las que yo no le puedo ver a usted, solo usted y Dios saben, ¿verdad? Y déjeme decirle que nosotros los cristianos muchas veces somos como el buzo, ¿verdad? Dice que cuando nosotros venimos al camino de Dios, al Evangelio de Jesucristo, he aquí, somos nuevas criaturas y he aquí que todas las cosas son hechas nuevas. Pero muchas veces nos pasa como el pueblo de Israel que estamos recordando a Egipto, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que hacemos? Dice que los tiró a lo profundo de la mar. Por eso yo le digo que muchas veces tomamos el traje de buzo y volvemos a recoger lo que muchas veces Dios nos ha quitado. Bendito sea Dios. Por eso le digo, déselo fuerte si es para el Señor, porque Él se merece la honra y la gloria. Bendito sea Dios. Por eso le digo, hermano, de que yo no dudo que Dios es un Dios que transforma, Dios es un Dios que cambia, ¿verdad? Y cuando nosotros, hermanos, nos ceñimos en el temor y el temblor de Dios, se hace más fácil hacer las cosas. Y que las cosas, pues, aunque hayan sido ley y hayan sido costumbre en nuestra vida, las podamos dejar, ¿verdad? Porque bendito sea Dios, por eso que dice la palabra de que, y muchas veces, hermanos, la aflicción y la tribulación de nosotros a veces nos llevan a perder la confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque imagínense de que este pueblo de Israel, dice que estuvo cautivo bajo la garra del imperio de Egipto, ¿verdad? Por 430 años, ¿verdad? Y yo pienso, hermanos, de que este pueblo adoraba a Dios, pero en lo secreto. Porque Faraón, cuando Moisés llegó y le dijo que libertara al pueblo, le preguntó que quién era Jehová, que quién era el Dios que adoraban los hebreos, quién era el Dios de los hebreos, ¿verdad? Acuérdese que Israel, todo israelita, hermano, donde quiera que va, él siempre va a orar. Él cierra su negocio y va a donde quiera que ellos se reúnen para orar, ellos van a orar. Dice de que la palabra de Dios dice que Daniel oraba 3 veces al día y lo hacía viendo para donde se supone que estaba Jerusalén, porque todos ellos a ese lado buscan para orar, ¿verdad? Ellos buscan a donde está la ciudad de Jerusalén. Por es que la tierra de Israel, hermano,
se convirtió en desierto cuando Dios esparció el pueblo para diferentes partes de la tierra, porque la tierra y Israel son uno. Y el pueblo de Israel sin Jerusalén no es pueblo, y Jerusalén sin el pueblo de Israel no es Jerusalén. Bendito sea Dios. Por eso es que la tierra de Israel no le ha dado su fruto a otro, sino al pueblo de Dios. Por eso es que esa tierra se convirtió en desierto. Si usted mira los altos de Golán, usted mira el monte Sinaí, puro desierto. Yo no es que haya ido, hermano, pero verdad, uno se mete a ver las cosas, verdad, y se mira puro desierto, puro desierto. Pero donde está llegando población, hermano, es impresionante ver cómo esa tierra es fértil, cómo ellos está nuevamente haciendo reverdecer el Dios de gloria, ¿verdad?, a esa tierra. Pero Él reclama y dice, ay, ¿verdad? Porque muchas veces, hermano, nosotros, sin entender los misterios de Dios, que son tan inmensos, y en nuestra poca, por decirlo así, hermano, nuestra poca visión de ser humano, a veces la fe nos queda corta, ¿verdad? Y cuando nos encontramos atribulados, cuando nos encontramos afligidos, muchas veces, hermano, desfallecemos en fe, ¿verdad? Y dejamos de clamar, perdemos la visión de la causa, ¿verdad? Porque muchas veces nos ponemos en ayuno por un propósito, pero al ver, ¿verdad?, de que no sucede, desfallecemos. Se nos acorta la fe y comenzamos a claudicar, comenzamos a dudar y comenzamos a decir, bueno, a mí la palabra me enseña que tenemos un Dios todopoderoso, pero yo no veo esa respuesta, yo no la veo. Imagínense si Pablo hubiera sido como nosotros, o tal vez en mi caso como yo, ¿verdad? Pues tal vez su fe es más grande y es más extensa. Si Pablo hubiera sido como la fe que yo tengo. Dice que aquel hombre le había dicho al Señor que le quitara aquel aguijón. Y Pablo, viendo que no solo se sanaban, sino que dice que revivían cuando él oraba, ¿verdad? Dice de que aquel muchacho que cayó de aquella casa donde estaban orando, dice que prácticamente se desnucó. Y él oró, ¿verdad? Y aquel hombre volvió a revivir. Pero más sin embargo dice que él tenía un aguijón. En una parte de la Biblia dice que era un mensajero de Satanás que lo cacheteaba. ¿Cuál era? Pues no lo explica la palabra, ¿verdad? Y imagínense, hermano, ese hombre nunca perdió su fe. Él nunca desfalleció y puso su esperanza en otra cosa o en otra parte, ¿verdad? Y como podemos ver, hermano, si nosotros materializamos esta palabra, en ese entonces Egipto era una potencia alrededor de las naciones que estaban en esa época. Es como en estos tiempos, ¿verdad? Tenemos Estados Unidos, que es la potencia mundial más grande. ¿Y quién no quisiera estar en Estados Unidos? ¿Verdad? Entonces, si lo materializamos de esta manera, ¿verdad? Israel, o de otra forma, hermano, muchos reyes a veces descendían a Egipto a buscar alianza, ¿verdad?, con los reyes o los faraones de ese lugar. En el caso, hermano, de que cuando, bendito sea Dios, cuando Salomón perseguía a Jeroboam por quererlo matar, dice que se fue para Egipto. ¿Por qué? Porque Jehová había cortado su rey. Dice que Jehová le dijo a Salomón
de que por cuanto su corazón se había apartado, iba a cortar su reino, pero no de su mano, sino que del hijo de Salomón, ¿verdad? De Roboam. Y dice que le dio 10 tribus a Jeroboam y una tribu a Roboam. Dice que aquel Jeroboam, cuando se dio cuenta de que Salomón lo quería matar, fue a Egipto. Mas cuando murió Salomón, dice que él volvió, cuando se dio cuenta que se iba a reunir el pueblo de Israel en Mizpa. Dice de que él también estaba ahí. Bendito sea Dios. Para escuchar lo que el pueblo le iba a pedir a Roboam. Dice que el pueblo le dijo que le quitara el yugo pesado que su padre le había puesto. Mas dice que él pidió consejo de los ancianos. Mas no le bastó aquel consejo de los ancianos. Pidió el consejo de los jóvenes. Y los jóvenes le aconsejaron decirle que si su padre les puso pesado yugo, vos se lo vas a poner doble, vos le vas a poner más carga. Entonces dice que dijeron los israelitas: ¿qué parentesco tenemos nosotros con David? ¿Verdad? Y entonces se cumplió la palabra de Jehová, porque solo fue la tribu de Judá la que siguió a Roboam, y la otra parte de Israel se fue con Roboam. Entonces vemos, hermanos, que a través de la historia, a través de los tiempos, el pueblo de Israel descendía a Egipto. Ponían su confianza cuando se encontraban atemorizados por otros reyes, más que todo en el caso del rey de Asiria, muchas veces, que eran los que asediaban la ciudad, ¿verdad? Y entonces dice el Señor: ay de dolor, ay de desespero, ¿verdad? Porque el ay, hermano, es una exclamación de dolor, ¿verdad? Bendito sea Dios, porque muchas veces la confianza no la ponemos en quien nos ha llamado. Muchas veces la confianza de nosotros puede ser lo que poseemos. Muchas veces, hermano, puede ser en lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, comenzamos a recomendarnos nosotros mismos, tenemos necesidad de carta de recomendación, ¿verdad? Y comienza Pablo a hablar y dice de que les dice a los corintios que no tienen necesidad de carta de recomendación, porque la carta de recomendación son ellos y somos nosotros, porque somos carta leída, ¿verdad? Y por eso que Pablo, déselo fuerte si es para el Señor, hermano, déselo fuerte que Él se lo merece todo, ¿verdad? Y por eso Pablo, hermano, dice de que el ministerio del Espíritu no va a ser escrito en tablas de piedra como los mandamientos, sino que en nuestros corazones. Por eso que él dice: la letra mata. Es de saber entender por qué la letra mata, mas el Espíritu vivifica, ¿verdad? Él habla de la ley. Dice: si aquel ministerio que fue para condenación fue con honra, tiene que ser con mucha más honra el ministerio del Espíritu, que es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por gracia. Bendito sea Dios. Entonces dice la palabra, hermano, de que muchas veces, ¿verdad?, el pueblo de Israel o los pueblos, porque no solamente, hermano, Jehová ungía a los reyes del pueblo de Israel, también ungía, ¿verdad?, pueblos, reyes de otros pueblos, como cuando en el caso de Siria, ¿verdad?, y otros pueblos, ¿verdad? Pero acuérdese, hermano, de que como en aquellos tiempos los reyes salían a la guerra y iban a saquear lo que una ciudad o lo que un pueblo o lo que una nación tenía y se lo llevaban, ¿verdad? Entonces, pero muchos de los reyes de Israel primero consultaban a Jehová, ¿verdad? En el caso de Ezequías, dice de que le mandaron mensajeros para que prácticamente se entregara. Mas él dice que
fue en silicio y ayuno al templo de Jehová. Se humilló delante de Jehová y mandó mensajeros para que fueran a consultar al profeta Isaí, ¿verdad? Y porque aquel hombre dice que lo había humillado prácticamente al pueblo de Israel y había blasfemado en contra de Jehová. Mas sin embargo, dice de que Isaías le dijo que estuviera quieto, que él iba a poner un espíritu de confusión en él y iba a escuchar de rumores de guerra. Y dice que Jehová mandó el ángel y mató en aquella noche 140,000, ¿verdad? De los del rey de Asiria. Bendito sea Dios. Entonces aquel hombre entró en temor y se fue. Cuando él adoraba, dice, en el templo de Nimrod, los mismos hijos lo mataron. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque Ezequías no mandó a buscar alianza con otro rey, sino que mandó a consultar a Jehová. Su confianza la puso en el que le había entregado aquel reino, ¿verdad? Muchas veces, hermano, la tribulación llega a nosotros. Muchas veces llega la desesperación. Muchas veces llega la falta de fe, ¿verdad? Pero con todo y eso, hermano, ¿verdad? Tenemos un Dios que ha prometido por medio de Jesucristo que todo aquel que le invoque, que todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo no va a ser avergonzado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, bendito sea Dios. Dice, pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad, ¿verdad? Mire, hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. Tenemos un mundo perdido, corrompido, inclinado a la maldad. Y muchas de las cosas que nosotros vemos, muchos de esos grupos, hermanos, que andan matando, que andan delinquiendo, que andan haciendo cuantas cosas, tienen por ayudador a Satanás. Porque usted y yo sabemos, hermano, que todas las pandillas, o la mayoría de las pandillas, ellos también hacen sacrificio a Satanás para recibir ayuda, ¿verdad? Usted ha escuchado también de los narcotraficantes que tienen un santo que también le prenden no sé qué cosa, ¿verdad? Y no solo a veces, hermano, esa gente que está afuera en el mundo, sino muchas veces hay personas que se dicen que son cristianos, pero muchas veces también practican tales cosas, ¿verdad? No estoy acusando a nadie ni estoy señalando a nadie aquí, hermano, pero sabemos como cristianos y como personas que lo hay. Bendito sea Dios, que lo hay, ¿verdad? Por eso que él dice, pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra de la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad, ¿verdad? Porque el enemigo eso es lo que quiere, hermano. Mire, nosotros decimos de que él es enemigo solo de nosotros los que estamos buscando el rostro de nuestro Señor, de los que queremos practicar la justicia de Dios, pero es enemigo de toda aquella alma que respira, hermano. Lo que pasa es que cuando nosotros estábamos fuera de los caminos de Dios, no nos dábamos cuenta. El ser humano que está afuera no se da cuenta. Por eso que endurece el corazón. Por eso que dice, ¿y para qué yo voy a ir a la iglesia si que hoy que están diciendo que Cristo viene y nunca viene? ¿Verdad? O el joven muchas veces, el que está allá afuera, el que no tiene temor de Dios, dice, no, pues eso es para los ancianos, eso es para el que ya que está mayor. Y por medio de la palabra vemos de que no es así. Dice del Apocalipsis, ¿verdad? De que vio frente a aquel trono blanco, grande y pequeño, libres y esclavos, pobres y ricos,
¿verdad? Por tanto, no es solo para los ancianos, sino para todo aquel que ya tiene conocimiento. Bendito sea Dios. Es lo más fuerte que es para el Señor. Sigue diciendo la palabra, y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová, dice, su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán aún. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, hermano, de que el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Del que tiene el control de este mundo, por haber venido Jesucristo, ya la sentencia está dada para él, ¿verdad? Ya Satanás ya fue sentenciado. Ya el adversario, por es que ha derramado su última copa y anda angustiado. Anda angustiado porque sabe que le queda poco tiempo. Y como dice Pablo, que el ministerio de la iniquidad ya está en pie. Solo que hay uno que al presente, ¿verdad?, le sirve de estorbo. Bendito sea Dios. Y no solamente él, ¿verdad? Porque podemos ver, hermano, muchas artimañas que el enemigo mete, trae, arrastra, a veces, dentro de las congregaciones. Bendito sea Dios. No es juzgar, hermano, ni criticar, porque nosotros no nos han llamado a juzgar, ¿verdad? Aunque Pablo dice que en vez, cuando está sucediendo algo dentro de la congregación, en vez de que llevemos el juicio a los inconversos, es mejor que un hermano o entre de los hermanos, ¿verdad?, haya la exhortación y haya el juicio entre nosotros. ¿Para qué? Para que nuestro corazón, hermano, no se endurezca, ¿verdad? No se vaya a cauterizar y perdiendo el temor, pongamos la palabra de nuestro Dios a la espalda. Bendito sea Dios, ¿verdad? Por eso hay congregaciones que cuando ya no ven, hermano, el mover del Espíritu Santo, comienzan a poner cosas en los altares. Y por eso que miramos tantas cosas, ¿verdad? Mire, si hay congregaciones, hermano, que un montón de luz que usted va a ver de diferentes colores, ¿verdad? Como si por medio de esa luz, por medio de ese color, el Espíritu Santo va a descender o se va a emocionar y va a ir como cuando nosotros acudíamos a las discos, a los bailes, que entre más luces tenía aquello, más la gente miraba que se movía, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no es así, hermano, ¿verdad? Por eso que dice, ay de los que confían, ¿verdad?, en los egipcios, hombres son y no Dios. Y esas son artimañas que tal vez no es la congregación en la que se ve la que la comenzó, sino que tal vez por el consejo de alguien que ha levantado un movimiento de tal clase. Porque eso solo es un mover, es un movimiento, ¿verdad? Se miran, hermano, cosas que cualquiera puede decir que es del Espíritu, ¿verdad? Pero también dice que está el espíritu de error y de engaño, ¿verdad? Si dice que cuando Satanás fue a presentarse juntamente con los hijos de Dios, ¿verdad?, dice de que la noticia que le llevaron a Job, que del cielo había descendido fuego. Bendito sea Dios. En el libro de Apocalipsis dice que el falso profeta va a hacer descender fuego y va a hacer señal, y aún dice que va a hacer hablar aquella imagen. Bendito sea Dios. Entonces hay movimientos dentro de algunas congregaciones, no de la iglesia, porque la iglesia solo es una, la que nuestro Dios va
ha purificado y sigue purificando y la que va a venir a buscar. Bendito sea Dios. Déselo fuerte que es para el Señor, ¿verdad? Entonces, a veces, hermano, nos pasa de esa manera a nosotros, ¿verdad? Como le pasó a Israel cuando dice que había salido de Egipto. Dice que la palabra de Dios dice que al segundo mes, a los 15 días del segundo mes, dice que la congregación se levantó en contra de Aarón y en contra de Moisés. Y dice que le comenzaron a reclamar y le decían que estaban mejor junto a las joyas de carne cuando estaban en Egipto y los has traído aquí para matarlos de hambre. Bendito sea Dios, ¿verdad? Muchas veces, hermano, nos puede pasar así a nosotros como pueblo de Dios, ¿verdad? Y dice que aquellos hombres, hermanos, que caminaban en el temor de Dios, se postraron. Bendito sea Dios. Dice que estaban entre el desierto de Elín y del Sinaí. Bendito Dios. Y dice que cuando aquellos incomodaban a Moisés y a Aarón, dice que les dijo Jehová, decirle que les voy a dar a comer pan del cielo, ¿verdad? Por es que Moisés, hermano, le encarece a Israel antes que él fuera, ¿verdad?, a descansar con sus padres. Les habla y todo el libro de Deuteronomio les hace un recuento de todo lo que han pasado y le dice: oye Israel, cuídate de guardar tu alma. Así le dice: Israel, cuídate de guardar tu alma, ¿verdad? Gloria sea a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Y le dice en el libro de Deuteronomio, mire, hay poder en Cristo Jesús. Dice: cuídate de ponerles por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probárteles, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Bendito sea Dios. A veces por eso que nos llega la prueba, hermano, ¿verdad? Porque Dios prueba. Él no tienta, porque así dice la palabra, pero sí prueba, ¿verdad? Si usted lee desde el principio, usted va a encontrar lo que le estaba diciendo, que le dice que se cuide de guardar su alma, ¿verdad? Porque le dice que le va a dar mandamientos, estatutos y preceptos. Bendito sea Dios, ¿verdad? Y le dice de que anduvo 40 años por ese desierto, hermano. Fíjese que si usted lee el libro de Deuteronomio, dice que le dieron vuelta a un monte. Parece que dice que desde el arroyo de Cades Barnea hasta Azor, parece que es el otro arroyo. Dice que anduvieron 38 años por ese mismo lugar. Le dieron vuelta a ese lugar, dice que 38 años, 7 jornadas hay. Y imagínense que yo me pongo a pensar, allá andaba Moisés, que dice que ese hombre hablaba cara a cara con Dios, con Jehová. Pero él le dice, hasta que Jehová le dijo, 38 años le ha dado vuelta a este monte, camina para el norte. Imagínense, hasta entonces dice que ellos encontraron y llegaron y vieron la tierra prometida. 38, y allá andaba Moisés. Bendito sea Dios. Sí, imagínense, y le dice, para probar tu corazón. Pero dice que habló Jehová y le dijo que ya había dado 38 años vuelta a ese lugar hasta que murió el último de los hombres de guerra, de los que habían murmurado.
Porque todos los que entraron a esa tierra no fueron los que salieron, sino fue que los que nacieron en el desierto, ¿verdad? Entonces le dice, te afligió, le sigue diciendo, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, oiga lo que dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bendito sea Dios. Pero muchas veces, hermanos, miren, nuestro Dios los manda palabra y palabra aquí. Bendito sea Dios. Nosotros nos gozamos y nos estremece el alma, bendito Dios, ¿verdad? Pero hay un pero. A veces nos cuesta ponerla por práctica. A veces nos cuesta, miren, nosotros decimos, este predicador trajo una lija 50, ¿verdad? Trajo una lija 80. Pero muchas veces, hermano, a mí me gusta travesear con la madera. Y miren, hay madera que es así, miren. Cuando usted le pasa la lija por este lado, aquí, este lado queda bien bonito, pero este queda así. Si le pasa la lija por el otro lado, este lado queda bonito, pero el otro queda así. Gloria a Dios, muchas veces nosotros los cristianos así somos, hermanos. Déselo fuerte a nuestro Señor. Gloria a Dios. Así somos, hermanos. Mire, nuestro Dios hace maravillas dentro de su pueblo, pero a veces nosotros siempre seguimos de incrédulos, hermanos. Muchas veces así somos, ¿verdad? Hermano, yo no estoy en contra de aquel que verdaderamente tiene, hermano, el poder de Dios y que tiene aquella autoridad para predicar su palabra y hace de que uno reconozca, ¿verdad? Pero a veces, hermano, dice que cuando nosotros hacemos algo en la obra de Dios, a veces en vez de ser contado como paga, a veces es contado como deuda. Bendito sea Dios, porque muchas veces nosotros nos verdaderamente decimos, este hombre trajo palabra de Dios, pero nos cuesta ponerla a la práctica. Nos cuesta, hermano, ¿verdad? Mire, hay muchas cosas, hermano. Yo por eso le digo, yo no dudo, hermano, que Dios es un Dios de cambio, que Dios es un Dios que transforma, pero lo que hay en su corazón y en mi corazón, muchas veces ni nosotros mismos nos damos cuenta, hermano. Porque muchas veces reaccionamos de acuerdo al momento. Muchas veces no sabemos nosotros, que ni nosotros mismos sabemos a veces de que había ese instinto en nosotros, de que había ese reflejo, ¿verdad? Porque muchas veces, hermano, mire, es como cuando usted y yo nunca hemos sido peleoneros ni estamos acostumbrados a pelear. Pero si miramos la muerte encima, no sabemos ni de dónde nos va a salir el reflejo para ver si lo quitamos aquel golpe, ¿verdad? Así es el corazón, hermano. De la misma manera. De la misma manera. ¿Verdad? A veces por eso le digo, yo no dudo, no tengo ninguna duda, ni estoy diciendo ni criticando a aquel que Dios lo ha cambiado de su vicio, ¿verdad? Pero del corazón y de nuestra mente, solo yo y usted y nuestro Dios sabemos, ¿verdad? Porque son las cosas que nosotros no nos podemos ver uno al otro, ¿verdad? Si yo estoy acostumbrado a tomar y yo tomo, aunque yo me esconda, pero si yo ya soy un bebedor empedernido, el mismo licor me va a hacer y me va a sacar de donde yo estoy escondido y usted me va a ver. El mañoso de igual forma, si yo no lo veo, pero la policía cuando se dé cuenta que robó, lo va a ir a traer a su casa y nosotros lo vamos a ver en la noticia. Pero lo que guarda nuestro corazón, ahí solo cuando estamos en la oración, que lo ponemos a nuestro Dios, ¿verdad? Por eso, este es el que a veces nos traiciona, hermano.
¿verdad? Este corazón, hay cristianos que dicen que podemos andar como nosotros querramos, porque Dios lo que quiere es el corazón, pero es el primero que se corrompe. El corazón es el primero que se corrompe, hermano. Bendito sea Dios, déjelo fuerte, que es para nuestro Dios. Dice la palabra: hijo mío, dame tu corazón, ¿verdad? Y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué encarece nuestro Dios que primeramente entreguemos el corazón? Porque Él es el primero que se corrompe. Y ya cuando Él se corrompe, perdemos el temor a Dios, ¿verdad? Y nos conducimos como nosotros queremos y decimos en nuestro código de justicia. Porque nosotros como seres humanos, si a alguien se le cayó algo, yo lo recojo, no se lo doy, me lo echo a la bolsa, aunque tal vez vea que lo andan buscando, pero ya lo tengo en la bolsa. Yo lo recogí, me lo robé, pero a mi justicia no soy ladrón. Si yo veo algo que está botado dentro de una casa, pero que no le hacen caso, yo lo agarro, me lo llevo. No soy ladrón, pero no lo compré, no me lo dieron, no lo pedí, me lo robé. Pero si otro lo hace, entonces sí es malo, porque ese es ladrón. Lo que yo hago en mi propia justicia no es malo. Si otro lo hace que sea lo mismo que yo hago, entonces es malo, ¿verdad? Ese es el código muchas veces de justicia que nosotros tenemos, hermano. Bendito sea Dios. Déjelo fuerte, ¿qué parece? Por eso le digo que la palabra no se equivoca al decir que es perverso y engañoso el corazón, hermano, ¿verdad? Por eso que Jehová, es cierto, Él primero pide el corazón, pero juntamente con Él, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser se va a moldar a Él, ¿verdad? Nuestra alma, nuestro espíritu se va a moldar a Él, ¿verdad? Porque si usted lleva una manada, por decirlo así, de animales, siempre hay uno que va adelante y a ese siguen los demás. Así somos nosotros, porque dice que nosotros estamos formados de cuerpo, alma, espíritu, ¿verdad? Y Él quiere que todo nuestro ser estén irreprensibles para Él, ¿verdad? Todo nuestro ser está irreprensible para Él. Son cambios que Dios los hace, ¿verdad? En cada uno. Y miren, eso me pasa a mí, no sé, a usted. Yo entre más leo, hermano, más corto siento que estoy en el Evangelio del Señor. Muchas más cosas hay que cambiar en mí. Cuando la palabra me confronta, cuando yo leo, cuando esta palabra me confronta, porque dice que esta palabra es espíritu, ¿verdad? Por eso es que Pablo habla de los ministros, ¿verdad? Del nuevo pacto, de los ministros del espíritu, porque esta palabra es espíritu. Y esa es la que nos confronta, porque yo le puedo decir muchas cosas, pero si yo lo hago con mi propio entendimiento, lo que voy a hacer, pues lo que yo puedo hacer es echarme a los enemigos, ¿verdad? Pero si por medio de la palabra nos ponemos, ¿verdad?, a meditarla, voy a llegar a un convencimiento, ¿verdad? Voy a llegar a un convertimiento. ¿Por qué? Porque es ella la que hace el cambio, ¿verdad? Es ella la que transforma, es ella la que edifica, es ella la que nos va a salvar.
si la ponemos en práctica, si la vivimos, ¿verdad? Yo por eso, hermano, siempre digo que no soy digno de estar en este lugar, porque mi familia hace falta. Mis hijos tendrían que estar acá, ¿verdad? Entonces, por eso muchas veces no es bueno que usted y yo pongamos la mirada en el hombre, ¿verdad? Porque como hombres fallamos. Como hombres nos hace falta que esta palabra se cumpla, ¿verdad? Por eso dice la palabra que los egipcios son hombres y no Dios. De igual manera, puede ser ministro de Dios, puede ser el ministrador en esta casa de la palabra de Dios, pero nuestros ojos, nuestra esperanza, nuestra confianza tiene que estar en el que nos ha tomado por soldado, ¿verdad? Eso es lo más fuerte que es para el Señor. Gloria sea a Dios. Y como decía, hermano, ¿verdad? A veces el joven que está en este lugar, el que puede estar tal vez obligado, el que puede estar que porque lo trae. Yo le voy a decir una cosa en esta noche, amado joven. La vida es un soplo que cuando el que nos ha dado ese soplo lo quiere de regreso, no importa la edad que tengamos. Puede ser niño, puede ser adolescente, puede ser joven, puede ser anciano. Gloria a Dios por el que ya vivió tal vez 50, 60, 70 años. Pero el que está joven, al igual que el que tiene los 70 años, tiene la vida a disposición del que nos la ha prestado. Y dice la palabra que en aquel día no va a ser Cristo el que nos va a juzgar, sino que es esta palabra que usted ahorita está escuchando. Es esta palabra que ahorita está escuchando. Gloria sea a Dios. Y esto no es que no se los haya dicho a mis hijos, ellos lo saben. Y usted puede decir, bueno, y el hermano, ¿por qué está queriendo aconsejar aquí? ¿Por qué no aconseja lo suyo? Ellos lo saben. Bendito sea Dios. Pero en todo tribunal y en todo juicio hay un abogado. No importa la nacionalidad, la lengua que usted hable. Pero si usted va a estar entre un juez, le van a poner un abogado, sea que lo pueda pagar o sea abogado de oficio. El juez le va a leer sus cargos. En mi caso, yo le voy a poner este ejemplo. Cuando yo vine a este país, me agarró migración y se me dijo, usted es extranjero. Ha entrado a este país en calidad de extranjero, pero usted es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Por tanto, tiene una sentencia de 1 a 180 días. En el lapso de esos 180 días, llegó alguien y preguntó por mí. Y llamaron por el altavoz, Mariano de Jesús, tu abogado te busca. ¿Cuál abogado si yo no había puesto abogado? Tu abogado te busca. Y ya me abrieron la puerta y salí, ya estaba un hombre sentado. Y él me dijo, yo te voy a representar en la corte. ¿Qué es lo que tienes que decir a tu favor? ¿Qué es lo que me vas a decir a mí? Le vas a decir al juez. Le vas a hablar con respeto. Y yo le dije lo que tenía que decir. De la misma forma que me has hablado a mí, le vas a hablar al juez. Cuando se llegó
el tiempo de la corte, el abogado ahí estaba. Cuando se tocó el momento de escuchar la sentencia, él le dijo: señora juez, porque me tocó una mujer, él es primera vez que viene a este país, no tiene familia, ni tiene padre, madre, ni abuelo, ni pariente en este lugar. Entonces, la juez anotó eso. De ahí me preguntó: ¿qué es lo que tienes que decir a tu favor o en tu contra? Yo le dije: yo pido perdón primeramente a las leyes de este país y luego al país por haber entrado en calidad de indocumentado y haber quebrado sus leyes. Y dijo la mujer: tenés una sentencia de 35 días. Yo le pregunto, joven, ¿quién, si esta noche se presentara ante ese juicio, quién será su abogado? ¿Quién lo representará delante de ese juicio? Jesucristo está como abogado en este momento. Yo le pregunto en esta noche, si usted estuviera delante del juez de toda la tierra y le dijeran: ¿quién te representa? ¿A quién usted acudiría y le diría: hay una sentencia sobre nosotros? Si usted acepta a Cristo, Él le dice: Padre, mira mi llaga, yo compré esta vida, yo pagué por ella. Usted decide quién le representará en ese juicio. Gracias.